Algunos patitos. Vamos con Colombia, con una situación que debe de recordar, más allá del titular, de que un tribunal de Colombia ordena restituir más de 35.000 hectáreas a un consejo comunitario. El hecho de que cuando Petro, que en teoría, y creo que de práctica, no va a ser reelegido como presidente, que hay quien podría decir, bueno, Álvaro Uribe Vélez fue 2 veces, señor Santos lo fue 2 veces, pero Iván Duque lo fue una vez. Y ahora está Petro. Señor Petro como presidente, pero bastante impopular. Y creo que no es la primera vez en el canal que hemos comentado alguna realidad respecto de lo que sucede y acontece en su ámbito de política interna, con problemas bastante graves, como hemos hablado, por ejemplo, de Iván Mordisco y el Valle del Cauca. Cosa que tardó bastante el gobierno de Petro en ponerlo en el frontispicio de decir esto es un problema grave de seguridad que debe ser afrontado como tal. Cierto es que podría él decir, no, esto viene de la negociación, pero ojo, él sabe bien de negociaciones porque el M19, del que fue parte él, y dicen que también Claudia Sheinbaum, en el caso de Colombia, llegó a una negociación de la que permitió esa negociación ser él luego posteriormente candidato a la alcaldía y después diputado y también presidente. Por tanto, sería equivalente tal vez a los polimilis de ETA cuando fueron desarticulados en la negociación del ministro Rosón con Mario Onetía y Vandrés. Así que la perspectiva de ser completa, concreta, los problemas que ha tenido el gobierno de Petro y el que tenemos es este, de que el Tribunal de Colombia, un tribunal de Colombia, ordena restituir más de 35.000 hectáreas a un consejo comunitario. Y que esto también pasa en el ámbito del tiempo del mandato de Petro. Cierto, alguien podría decir, tendría que haber sido antes. Bueno, vale. Un tribunal de Popayán, Colombia, ha ordenado la restitución de 35.777 hectáreas de tierras al Consejo Comunitario Río Guajuy del Guapi, en el departamento de Colombia del Cauca. ¿Recordáis lo que acabo de decir del Valle del Cauca respecto de Iván Mordisco? Cuidado. A veces las cosas pues, tienen alguna ligazón o tal vez no. Lo que beneficiará a 12 comunidades afrodescendientes. La sentencia incluye además medidas de reparación y atención por violencia de género. Ya tenemos luego un poquito de violencia de género que resultará curioso. El juzgado 3 civil, especializado en restitución de tierras con enfoque étnico en Popayán, ha respaldado así la demanda del Consejo y ha emitido 48 órdenes judiciales dirigidas a distintas entidades del Estado con propósito de garantizar la reparación integral y restablecer los derechos vulnerados durante décadas de conflicto armado en la región. De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras URT, la comunidad ha sido objeto de este robo de tierras desde 1998 por la presencia de minería ilegal, cultivos ilícitos, presencia de grupos armados en la zona, que continúa hasta la época actual con Iván Mordisco y los extindidos de las FARC, pobreza extrema y violencia sexual. En particular reconoce que los más afectados fueron mujeres, niños y adultos mayores. El director territorial de la URT en Cauca, Rafael Zúñiga, ha destacado que esta decisión judicial es un ejemplo para reconocer el cuerpo de las mujeres como territorio de violencia, no conflicto armado. Un logro para ellas, la comunidad y las generaciones futuras. El fallo, además, exhorta
a instituciones como el Ministerio de Igualdad, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Huapín a diseñar acciones conjuntas de prevención, atención y formación integral en violencia de género. Con esta serían ya 6 de 2025 y 10 en total en la región bajo URG dirigida por Giovanni Yulé. Resulta curioso porque de la lectura del asunto nos lleva a que cierto es que hay elementos importantes. El tema de la minería ilegal es un asunto realmente importante porque la minería debe ser legal y contribuir con sus impuestos. Ahí tendremos un factor, como sería la captura de Estado, de si el sistema es tan corrupto que impide transformarse y cambiar la legislación por las vías estrictamente legales o están taponadas por brillantes lumbreras como la situación de Petro y su gobierno. Igual, aquellas entidades que quieran participar antes de ir por la vía legal, de tratar de cambiar la propia legalidad o variar el marco jurídico político, quizá les salga más barato hacerlo por la vía extralegal y ahí nos encontraríamos esta minería ilegal. El tema de los cultivos ilícitos resultaría interesante porque Maduro le escribió una carta a Donald Trump diciendo que la mayor parte de ingreso de narcóticos viene por la parte del Pacífico, precisamente por Colombia. Qué majo, ¿eh? Maduro, echándole la culpa a Petro, pero Petro no se va a quejar, tiene vaselina de sobra. Presencia de grupos armados. Esto sería responsabilidad del gobierno de Petro, porque para eso está también, pero parece que no. El tema de la pobreza extrema sería algo que le gustara más a Petro, pero echando la culpa a los anteriores. Y el tema de la violencia sexual, tema de mujeres y todo esto, a pesar de que podría ser, no digo en qué porcentaje, pero podría ser que algún hombre fuera violado, tal vez, y que la violencia intrafamiliar pudiera ser también de mujer a mujer o de hombre a hombre en matrimonios igualitarios, lo cual no digo que sea una realidad en el Valle del Cauca, pero digamos que esta es una realidad que también existe. ¿Por qué no? Digamos que hacer una situación de violencia sexual de hombre a mujer podría ser calificado de homofóbico, LGTBI-fóbico, respecto de una concepción muy tradicional y me apilas de una realidad social. Pero esto que le molestaría seguramente a Gustavo Petro, bueno, pues podemos ir a el hecho de que trate de ponerse del lado del esperpento para tratar de ocultar las problemáticas de su propio gobierno, como el esperpento que ha montado respecto del 80 sesión de Naciones Unidas, en donde dijo aquellas perlas respecto de que un poco de sangre árabe y musulmana llegó con los colonizadores españoles, con las 3 carabelas respecto de la reconquista, que terminaría el 1 de enero, bueno, formalmente el 2, con la entrega de en las capitulaciones de Santa Fe y todo aquello, bueno, que es anterior a la toma definitiva de Granada y todo aquello que puso la entrada en la ciudad nazarí el 2 de enero de 1492. Pero en buena medida, más allá de la situación de la guerra de las Alpujarras, de tiempo después, nos encontraríamos que, qué casualidad, que la expulsión de los judíos coincide temporalmente con la partida de las carabelas y de la nao. 2 carabelas y una nao. La Santa María, la Niña y la Pinta. Ahí nos encontraríamos con una casualidad. Pero ya lo dijo el señor Erdogan, dado que había algún escrito de gente que no estaba acostumbrado al ámbito arquitectónico de allí, cuando quisieron contar a los que no estaban allí qué era lo que estaban viendo, bueno, es como un templo, como islámico, moro, y Erdogan lo tomó
de manera literal, como si fuera Eric von Däniken, y dijo, es que vieron templos musulmanes en América, con lo cual se puede decir que los islámicos ya estábamos antes allí. Y por tanto, Turquía, como neo-otomanismo, tendría situación de reivindicar. En este caso estaríamos hablando de Cuba. ¿Lo sabe Díaz-Canel? ¿Le han contado algo a Díaz-Canel de estas cosas? Pero bueno, Petro también tenía otras cosas respecto, no solamente de historia, sino también respecto de la situación en Gaza, diciendo que había que ir con el ejército mundial para la liberación efectiva de Gaza, o hablar directamente a los soldados de Estados Unidos, lo cual para un jefe de Estado extranjero es maravilloso que lo hagan. Yo estaría porque pongan lo que voy a decir, donde pone Estados Unidos y Donald Trump, pongan que un jefe de Estado extranjero vaya a Bogotá y diga respecto de Gustavo Petro y Colombia y los soldados de Colombia. Seguro que les gusta muchísimo, ¿eh? Ahí el asunto respecto de decir que se inaccionen y no respondan a las órdenes de Donald Trump. Porque Estados Unidos revocó el visado de Gustavo Petro por incitar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump. Es alucinante, es increíble. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que revocará el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario iberoamericano apelara a los soldados del ejército de Estados Unidos a desobedecer al presidente de Estados Unidos. Ese viernes temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Se recuará el visado de Petro debido a las acciones imprudentes e incendiarias, ha indicado el Departamento de Estado en un mensaje de su cuenta de red social X. Imaginemos que Yadmandu Orsi se plantara en una calle de Bogotá y dijera a los soldados colombianos a desobedecer las órdenes del presidente Petro, incitando a la violencia, como hizo Petro respecto de Estados Unidos. ¿Qué haría el gobierno de Petro? ¿Qué haría Colombia a ese respecto? El colombiano participó en una manifestación pro-Palestina, o eso dice él, y ha tenido lugar en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU. En esa marcha, la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, Petro se dirigió a los soldados estadounidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes, que fueran traidores a su patria. Le pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles, porque la humanidad es aquello que no son los estadounidenses. El ejército de Estados Unidos no es humanidad. Donald Trump no es humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. ¿Qué humanidad es esa? La que Petro dice y que no es. ¿La ONU sería la humanidad? Entonces, ¿por qué de los 60 conflictos activos a algunos solamente le interesa Gaza? Ante una resolución de conformación de un ejército de salvación que acuda a la franja de Gaza para luchar junto a Hamas. Así alegría. En ese sentido, pues abrirá una lista de voluntarios colombianos que quieran ir a luchar. Eso sí, parece que incluyéndose a sí mismo, lo cual, pues, oye, bien. Si él es el primero en ir, por lo menos hará con el ejemplo. Otra cosa es lo que se encuentren al llegar. Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes hijos de trabajadores tanto de Israel como de Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas. Bueno, entonces habría que apuntar a Hamas y Yihad Islámica. ¡Bravo! Bueno, sí. Seguro que no quería decir eso, pero ¿quiénes son los tiranos en Gaza? ¿Quiénes son los fascistas en Gaza? Pues evidentemente los fascistas serían los que dieron un golpe de Estado, los que mataron a los que perdieron en ese golpe de Estado, los que destruyeron la economía de Gaza, los que la pusieron al servicio de una industria militar,
los que lo pusieron al servicio del secuestro y el terrorismo, los que lo pusieron todo al servicio de una visión creyente y trascendente, yihadista, respecto de la construcción de un proyecto integrista, que incorpora, por supuesto, el tema de lo LGTBI, el tema de la mujer y muchas otras cosas que se suelen decir primero. Pero es que, después de esta realidad, nos podemos encontrar con otras cosas que son igualmente merecedoras de comentario, como por ejemplo el hecho de que el Congreso de Colombia aprueba el presupuesto general de 2026 finalmente, lo cual, con reformas de tema educativo, sanitario, especialmente el tema sanitario, costó bastante, debido a la situación, no solamente en la Cámara Baja, sino también en el Senado, donde no tenían mayoría. Pero es que esos presupuestos de 2026 reducen el total en 2.000 millones, lo cual no deja de ser millones que quedan en la negociación teniendo una mayoría parlamentaria. Las comisiones económicas conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado colombianos aprobaron en primer debate el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 2026. Cosa que, cierto es, Petro estaría mejor que Pedro Sánchez, valorado en 546 billones de pesos, 119.885 millones de euros, después de reducir la cuantía final en 10 billones con B, 2.195 millones de euros, y excluir algunos artículos. Los distintos partidos políticos han apoyado las medidas ante la posibilidad de que el presidente del país, Gustavo Petro, emitiese por decreto en caso de que no fuese avalado por el Congreso. De esa manera, el proyecto deberá ser debatido por ambas cámaras en las siguientes semanas para votarlo antes de el próximo 20 de octubre de este año 2025. Con la modificación de la cuantía final, cosa que seguro no gusta a Petro, pero ha tenido que tragar, la representante de Alianza Verde y ponente de la propuesta, Olga Lucía Velázquez, explicó que los sectores más beneficiados serían la educación, salud, trabajo, defensa. ¿La defensa? Esto a Pedro Sánchez no le gustaría. O sí, depende del día. Pero a Yolanda seguro que no. Por su parte, el senador de Centro Democrático, Ciro Ramírez, que su visto bueno al presupuesto evita que el gobierno apruebe el texto por decreto y al mismo tiempo aleja la idea de una reforma tributaria que imponga más impuestos a los colombianos, cosa que esto seguro que le gustaría a Petro. En declaraciones a medios locales, el ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila Plazas, aseguró que los artículos excluidos del texto final se tomaron con el consenso del gobierno, o eso quiere aparentar, y no afectan a la operación económica prevista. El presidente de Colombia felicitó a las comisiones económicas en su cuenta de X para aprobar el presupuesto nacional, como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos. Creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica. Es decir, injerencia en el mercado. Porque la materia prima de trigo y cebada de Colombia sí es más competitiva. Pero es que más allá del tema del presupuesto nos encontramos también con cosas como el tema del que han sido rescatados con vida 23 mineros en Colombia tras estar 48 horas atrapados en una mina en el noroeste del país, lo cual es sintomático respecto de, pues esta minería que requiere la atención del presidente, del gobierno. Salvar la vida de este tipo de personas. Puede ser incidentes más o menos puntuales. Revelan el hecho de que deba de tener una perspectiva respecto de la minería, porque los servicios de rescate de Colombia rescataron con vida a esos 23 mineros que permanecían atrapados desde hacía 48 horas en una mina de 80 metros de profundidad ubicada en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia. La Agencia Nacional de Minería informó en un comunicado que sus equipos de salvamento minero, junto con brigadistas de la empresa multinacional canadiense Aris Mining, sacaron a la superficie a los 23 mineros que estaban atrapados. Pese al desprendimiento de cerca de 15 metros en el acceso principal de la mina, los servicios de rescate lograron establecer comunicación la víspera con los mineros
que se encontraban entonces en condiciones normales. El Ministerio de Energía y Minas aplaude el trabajo de los rescatistas en redes sociales. Se seguirán trabajando en cuestión de compromisos por una minería segura, formal, digna en el país, indica con respecto al accidente que se ha producido tras un fallo geomecánico. Un incidente similar se registró el pasado mes de julio en el mismo departamento, lo cual ya indica algo. Un total de 18 mineros que estuvieron atrapados durante 12 horas, en aquel caso, por un colapso en la misma mina del Minón, ¿no? Una zona rural de Remedios. Fueron rescatados tras el desprendimiento de una elevadora dentro de un socavón. Esto unido al hecho de que quiere quitarse del petróleo cuando los hidrocarburos son importantes para Venezuela, aunque 25 años de revolución salsera caribeña lo han dejado en los huesos, y Guyana, con el tema del Esequibo, y ahí teniendo participación china. La situación de los hidrocarburos van a seguir siendo importantes. Y el petróleo y gas, si tiene Colombia, debería ser un recurso, si bien pudiera ser de transición, pero la situación de corte imprime la carencia de recursos para el propio presupuesto que decíamos antes y que puede servir para la incorporación. En el caso de Noruega fue para un fondo soberano, cosa que en Colombia parece que no se les ha ocurrido a nadie, o no han tenido la capacitación, o no tienen suficiencia para un músculo igual. Igual es porque el recurso es finito, y por tanto no piensan que pueda ser algo sujeto a una política de una hucha en donde puedan utilizar para políticas públicas o para inversiones internacionales. Petro cogió y cortó. Fin de la situación de la industria de hidrocarburos y con la minería. Esto da que pensar respecto de cuáles son las capacitaciones, cuál es la mirada que pueda tener el gobierno. Pero es que no terminamos ahí. Y es que nos encontramos con otro tipo de situaciones en las que, bueno, pues nos podríamos ir a que, bueno, pues vamos con el ministro de Defensa eh, en otra de estas realidades que Gustavo Petro debería de tener con mayor prestancia porque utiliza la política internacional eh, para tratar de contrarrestar esos problemas que son internos propios de la vida política y con una realidad que resulta ciertamente interesante. Interesante porque, bueno, pues nos encontraremos con que, bueno, como consecuencia de lo que dije del Valle del Cauca, eh, el ministro de Defensa colombiano denuncia. Hablábamos del tema de Iván Mordisco, el Valle del Cauca, que lleva ya mucho tiempo en boga. El ministro de Defensa colombiano denuncia la expulsión del ejército de una localidad del suroeste del país. Esto es gravísimo, porque la legítima defensa, el monopolio de violencia para fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado deberían hacer que esto fuera importante para la situación de lo que supone la propia naturaleza de un Estado, con los puntos, podríamos decir, de 4 o de 5, el quinto sería la soberanía, de la Convención de Montevideo de 1935, acerca de lo que son los elementos sustanciales y definitorios de lo que es un Estado. El ministro de Defensa de Colombia, misteriosamente Pedro Sánchez, no Pedro, condena la expulsión de efectivos del ejército en La Plata, departamento suroccidental de Julia, por parte de la comunidad local, presuntamente presionada por las disidencias de las FARC, según el propio ejército, y ha ofrecido casi 22.000 euros de recompensa a cambio de identificación y entrega de los responsables. Cuando esto hubo con los mapuches, en el caso de Chile, con el desaparecido, fallecido Sebastián Piñera, que para descanse, Gustavo Petro a la boliviana, venezolana, chilena, en este caso chilena. Porque, ¿qué ha hecho Evo Morales refugiándose en un lugar
y cómo va a actuar el nuevo gobierno respecto de ese nuevo Vietnam que quería hacer Venezuela con el tema del refugio, respecto del ELN, las FARC, bueno, pero Chile, con el tema de los mapuches, que compete, cierto, es solamente a Argentina y a Chile, y que Sebastián Piñera envió al ejército para los casos de los insurrectos grupúsculos de mapuches. Boric, que es el que vino después, el Petro de Chile, ahí, en primer término, usó la política esta de abrazos y no balazos, de AMLO, y que ha heredado en parte Claudia Sheinbaum. Pero luego vio que tenía que hacer exactamente la misma puñetera política que hizo Sebastián Piñera, de enviar al ejército para meter en vereda a los grupúsculos levantiscos dentro de los mapuches que hacían una dejación de los elementos sustanciales de lo que es un Estado. Por tanto, cuando personas irrumpieron en una interrupción de una misión constitucional, interrumpiendo ese esfuerzo que están haciendo las fuerzas públicas por recuperar el territorio, e inclusive los tuvieron retenidos contra su propia voluntad, ha declarado en un vídeo difundido por la exterior, se sabe que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal. Ha precisado, anunciando que además del repudio al ministerio, está emprendiendo acciones legales, lo cual debería de ser algo completamente ilógico. Asimismo, ha lamentado la actuación de la comunidad local y los ha invitado a la reflexión. A la reflexión. Bueno, esto tendría que ir un poquito más allá que la reflexión. Cuando le cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzoso, a la sangre, el dolor, la desigualdad, lágrimas en los territorios, ha aseverado. Pero es que además rompen con la situación de un Estado y están jurídicamente haciendo algo parecido a una declaración de insurrección o de independencia. Lo cual, evidentemente, es algo que debería de preocupar. Porque con Zapatero fue en un momento dado un libro que le dijo, si hay un momento en el que el ministro de Interior te dice usted no controla parte de su territorio, probablemente será por una mafia de tipo Albano Kosovar, de tipo ruso o de cualquier otra naturaleza que controla efectivamente parte del territorio. Que es el miedo que pueden tener algunos respecto de la zona del entorno de Gibraltar respecto de grupos ligados al narcotráfico. Bueno, con todo, en el caso este de Colombia, ha responsabilizado estos actos, que se han descrito como crímenes de lesa humanidad, a alias Popoche y a alias Pinzas. En ese sentido, ha pedido a la población que denuncie y ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, 21.800 euros, por identificar, individualizar y llevar a la justicia a los responsables. Además de criminales, son criminales cobardes, ha declarado, culpando a grupos como las disidencias de alias Mordiscos, Iván Mordisco, alias Calarca, de responder a los avances de las fuerzas de seguridad estatales utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños y a las mujeres. ¡Carajo! Como jamás. Ahí lo tienes. Petro, utiliza tus dotes respecto a lo que dices, respecto jamás, con toda esta gente. Ve a darles unos abrazos, ve a enviar una misión humanitaria respecto de la liberación de parte de tu país. No lo olvides. La intervención pública de Sánchez, el subordinado de Petro, ha llegado después de que durante la noche del sábado el comandante de la 9ª Brigada del Ejército, Henry Herrera, denunciase al grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, que está constriñendo a la población civil para impedir que el Ejército Nacional cumpla con su deber y misión constitucional. A la población civil se le nota cansancio, su agotamiento, su tristeza, su rabia por tener que hacer estos actos que atentan contra un campesino igual que ellos. Solo que viste un uniforme y portan las armas de la República para defenderlos.
ha manifestado defendiendo a su vez que los soldados de Colombia y de la Novena Brigada son respetuosos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil, pero se les impide la libre movilidad, lo cual evidentemente tiene otra significancia. A Sánchez y Petro quieren lo de manera distinta. Es una queja interna. Es una queja interna. Ellos. Herrera ha denunciado que se trata ya de la quinta ocasión en la que ocurre algo similar en La Plata. Quinta, ¿eh? Quinta. Ha señalado asimismo que cuando el ejército no está en el territorio, esos criminales los asesinan a los aldeanos. Ahí estaríamos con algo parecido a los 7 samuráis. Recuerdo el conversatorio con Ricardo Ibars. Bien interesante. Y cuando el ejército no está en el territorio, esos criminales los asesinan, los constriñen, les imponen horarios, les cobran dineros extorsivos. Y ha hecho hincapié en que las fuerzas estatales a estas estructuras criminales. Eso estará por ver. El tema de las FARC constituidas y todo esto. Pero es que vamos también con un último tema, que resulta también interesante. Es que Petro ha aceptado una dimisión. Y esto podría resultar interesante. Interesante, siempre y cuando se visualice tal vez una política woke, anti-wokista, respecto de las instancias judiciales o los previos de las normas que se establecen para la función pública, no digo funcionarios, sino la instrucción pública respecto del gobierno y del personal que pueda estar a su servicio, y por tanto ahí nos encontraríamos con contradicciones en una realidad como puede ser la del gobierno de Petro, que hizo ese bonito experimento de abrir un consejo de ministros que, ojo cuidado, porque voy a citar el caso del Estado español, pero creo que es natural del conjunto de gobiernos en el que cuando se juramenta el cargo, se juramenta, por lo menos en el caso del Estado español, de guardar y hacer guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Si esto es emitido por streaming, evidentemente estarían violando la legalidad. Salvo que cambies, pero eso no levantaría el tema del juramento emitido en un momento como es el del nombramiento, pues que igual podrías cesar a todo el gobierno inmediatamente antes de esa sesión y volverlo a juramentar con las nuevas condiciones. Lo cual ciertamente es algo que es un poquito de locos a la hora de la verdad. Pero ciertamente esta noción debería de hacernos pensar ciertamente una realidad como es esta de que Petro pues acabe aceptando una dimisión de ministro de Igualdad tras tachar su suspensión de innecesaria. A ver si podemos comentarlo. Así que vamos a ello. Petro acepta la dimisión del ministro de Igualdad tras tachar su suspensión de innecesaria y homofóbica. Pero es que antes nos encontramos con que un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el gobierno. Así que vamos con esta historia que un poco desnuda lo que es este gobierno de Petro. Así que es esta la guinda final. Un tribunal de Colombia ha suspendido de manera temporal el nombramiento del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florian, por incumplir la cuota de género establecida en el gobierno, pese al nombramiento posterior a la demanda de Gloria Patricia Perdomo como ministra de TIC, y en medio de un debate sobre el encaje de la autoidentificación de Florian como persona de género fluido no hegemónico.
La demanda interpuesta ante el Tribunal de Cundinamarca solicitó la suspensión de su nombramiento alegando que se generaba un perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres al violar la ley de cuotas que ordena que al menos el 50% de los ministerios esté ocupado por mujeres, según ha recogido el diario colombiano El Tiempo. En el momento del registro de demanda, apenas 9 de las 19 carteras estaban ocupadas por mujeres, por lo que su participación no era acorde a la normativa establecida. Con todo, Gloria Patricia Perdomo fue designada como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en sustitución de Julián Molina, devolviendo así la legalidad al gabinete. Además, el ministro Florian ha asegurado que su participación en el gabinete no puede declararse un incumplimiento de la ley de cuotas por no considerarse hombre hegemónico, sino persona de género fluido. Esta situación impide afirmar la existencia de una violación de las disposiciones invocadas en la demanda, argumentando en declaraciones recogidas por El Tiempo. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, califica la sentencia como innecesaria y homofóbica, afirmando en un mensaje republicado por Florian, en la red social X, que si una persona se siente hombre o mujer, lo dice esa persona. Es innecesaria la medida porque hace semanas aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florian. Hay paridad de género en mi gabinete porque con Juan siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete. Agregado aquí nos encontraríamos con algo tan sencillo como lo que sucedió con Ángela Rodríguez Pam e Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, no en la parte de solo es sí, sino en la parte de la ley trans, que chocó con feministas de rancio bolengo, como por ejemplo Carmen Calvo o el Partido Feminista. Y en la noción de una mujer es una mujer que nace, una mujer trans es una mujer también, cualquier mujer es mujer trans. Recordemos que el gobierno de Escocia cayó porque después